Buenas. Buenas, mi nombre es Vanessa Villalmonte, estudio Ingeniería Industrial en la Universidad de Pamplona y hoy les vengo a explicar un ejercicio de estequiometría. El ejercicio dice así: ¿cuántos gramos de hipoclorito de sodio genera 1,2932 por 10 a la 23 moléculas de un compuesto con masa fórmula de 58,43 gramos mol, con un porcentaje de sodio del 39,33% y del cloro del 60,67%, al ser mezclado con clorato de sodio en exceso? El primer paso que debemos hacer es, empleando el porcentaje de sodio, que es este, se calcula la relación de moles de sodio para saber cuántos sodios hay en la fórmula empírica. Para esto se emplea el peso atómico del sodio. El peso atómico del sodio lo encontramos en la tabla periódica. Y proseguimos. El sodio es igual al 39,33%, que es nuestro porcentaje. Esto lo debemos de pasar a gramos. Entonces quedaría 39,33 gramos. Lo multiplicamos por 1 mol de sodio entre el peso atómico del sodio, que es 22,98 gramos de sodio. Esto nos da como resultado 1,71 mol de sodio. En el paso 2, al igual que en el paso 1, se emplea el porcentaje, pero esta vez para el cloro. Para calcular cuántos cloros hay en la fórmula empírica, utilizamos cloro es igual a 60,67%, que es nuestro porcentaje, lo pasamos a gramos, que es igual a 60,67 gramos, multiplicado por 1 mol de cloro entre el peso atómico de cloro, que es el 35,45 gramos de cloro. Esto nos da como resultado 1,71 mol de cloro. Como los resultados nos dan iguales, lo podemos dividir en sí mismo con el mismo número. En este caso es 1,71. Entonces, sodio es igual al 39,33%, que es lo que hicimos en el paso número 1, que nos dio como resultado 1,71 mol de sodio. Lo vamos a dividir por 1,71, que esto nos da como resultado 1 mol de sodio. Lo vamos a hacer con el cloro también. Como el paso segundo nos dio resultado 1,71 mol de cloro, lo tenemos que dividir por 1,71, que eso nos da como resultado 1 mol de cloro. En el paso 3 se calcula la fórmula empírica y su peso molecular, multiplicando el peso molecular de cada elemento en cada caso. En este caso, como es el sodio y el cloro, para las reacciones halladas en el paso 1 y en el paso 2. La fórmula empírica del cloruro de sodio es igual al peso atómico del sodio, que es 22,98 gramos mol, por 1, que nos dio este resultado, más 35,45, que es el peso atómico del cloro, por 1, que nos dio el resultado. Esto nos da igual a 58,43 gramos mol. En el paso 4, debemos tratar de encontrar la fórmula molecular, que es la que necesitamos para plantear la reacción.
Primero se halla el cociente de la masa y la masa hallada para la fórmula empírica. A partir de este resultado, se establece la fórmula molecular multiplicando la fórmula empírica por este número. Este es el cociente de la masa fórmula. ¿Se acuerdan? Pero la quiero en el ejercicio. Esta es nuestra masa fórmula. La debemos de colocar de primero. Dividida por la fórmula empírica que la dimos aquí, que son 58,43 en los dos. Esto lo vamos a dividir y nos da el resultado como 1. Entonces, la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica. El cloruro de sodio por 1. Recuerden, debemos multiplicar la fórmula empírica por el número que nos dio. Entonces, 1 por 1 mol de sodio por 1 por 1 mol de cloro. Esto nos da igual a sodio 1 y cloro 1, creando así NaCl, que es el cloruro de sodio. En el paso 5, teniendo la fórmula molecular, se concluye la reacción partiendo del compuesto al cual le acabamos de hallar la fórmula y en el cual reacciona con clorato de sodio y produce hipoclorito de sodio. Con esto pudimos hallar nuestra ecuación, que sería esta. Nuestra ecuación la debemos balancear con tanteo para equilibrar la reacción por los dos lados, entre reactivos y productos. Nos quedaría así. Vimos inicialmente que en los reactivos habían 2 sodios, 2 cloros y 3 oxígenos. En nuestro producto apenas hay un sodio, un cloro y un oxígeno. Necesitamos equilibrarlo. Entonces sería 2 y 3 para completar y la ecuación queden iguales. Teniendo en cuenta la ecuación ya balanceada, conocemos cuántos moles de cada compuesto se necesita para reaccionar y cuántos moles se producen Con datos y partiendo de las moléculas del compuesto del cloruro de sodio y la reacción de moles de los reactivos y productos mediante análisis dimensionales se calcula en gramos el hipoclorito de sodio. Bueno, primero debemos sacar la masa molecular del hipoclorito de sodio. Buscamos nuestra tabla periódica y buscamos el sodio. Como aquí vemos que aquí apenas hay un sodio, colocamos 1, lo multiplicamos por el peso atómico, gramos mol, y esto nos da 22,98 gramos mol. Hacemos el mismo procedimiento con el cloro, buscamos en nuestra tabla periódica, vemos que aquí hay un solo cloro, por 35,45 gramos mol, que es nuestro peso atómico, esto nos da 35,45 gramos mol. El oxígeno, aquí vemos que hay un solo oxígeno, lo multiplicamos por su peso atómico, que es 15,99 gramos mol, que nos da 15,99 gramos mol. Sumando todo esto nos da 74,43 gramos mol, encontrando así la masa molecular del hipoclorito de sodio. Ya teniendo la masa molecular del hipoclorito de sodio, iniciamos a resolver el ejercicio que nos decía cuántos gramos de hipoclorito de sodio generan 1,2932 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio. Esto lo multiplicamos por 1 mol de cloruro de sodio entre el número de Avogadro,
que es 6,022 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio por 3 mol de hipoclorito de sodio. Estos números los sacamos de la ecuación ya balanceada. Recuerden que es este. Aquí son 3 moles de hipoclorito de sodio por 1 mol de cloruro de sodio, multiplicado por la masa molecular del hipoclorito de sodio, que la encontramos en la anterior diapositiva, que fue este, dividido entre 1 mol de hipoclorito de sodio. Este procedimiento nos da como resultado 47,94 gramos de hipoclorito de sodio, respondiendo a nuestra pregunta inicial. Muchas gracias.